que de la lista enorme de sugerencias de Cintia, yo decidí negarme plenamente, no hice la tarea obediente de Luis, que cubrió casi íntegramente lo propuesto. Y entonces me dije, en un ratito, ¿qué tengo ganas de compartir? Y lo que decidí, que un poco está sugerido en esas 4 líneas, es hablar de 3 o 4 cosas de las que se supone que sabemos todos más o menos lo mismo, pero no estoy demasiado seguro que siempre lo tengamos presentes en nuestras propias discusiones, para llegar a 2 puntos respecto de los cuales me quiero zambullir un poco en los números. Y dejándole, yo tomo la posta de Luis, que lo pateó para nosotros, y yo pateo un poco para Tomás, que seguro trajo una pila así de cuadros. Entonces, yo quiero hablar de 2 cosas numéricamente, para llegar a lo cual charlaremos unos minutos previos, y es ilustrar con el reciente informe de prensa de la EPH sobre la situación del mercado de trabajo, sobre la necesidad, punto 1, de que no podemos creer absolutamente nada que nos proporcionan los datos oficiales. Segundo, que tenemos que tener los ojos abiertos para interpretar cada una de las cosas que creemos conocer a través de esa o de otra información, porque los inconvenientes no necesariamente son patrimonio de aquel que adrede nos miente. Para llegar finalmente a una descripción un poco más detallada de algunas de las cosas de las que habló Luis recién en términos del mercado de trabajo, no del conjunto, sino del de los asalariados, desagregando, si el tiempo nos permite, un poco en 3 sectores de actividad económica y en la composición de los asalariados según los miremos como protegidos o como precarios. Ese es todo. Para lo cual, estas 3 o 4 frases sobre el trabajo no agotan nada, pero nos refrescan algunas cuestiones. A veces uno se pone a hablar del mercado de trabajo y se olvida de una cosa muy sencilla, que es lo que algunos llaman el carácter social que tiene el trabajo y en general la actividad económica, lo cual significa que de alguna manera, por eso el casi, de alguna manera todos compartimos la participación en la generación de los bienes y servicios y todos tratamos de compartir hasta donde podamos del usufructo de aquello que socialmente creamos. Esto lo podemos dar vuelta, y creo que es una discusión importante, no para hoy, pero propongo que la reflexionemos, que es que, y aunque ha sido abusada esta idea, que se puede distribuir lo que se produce. Y esto me parece que no es menor, ¿sí? A veces tenemos tendencias, sea porque consideramos imprescindible recuperar derechos, poner en primer lugar cuáles son los derechos. Y nos olvidamos que los derechos tienen condición de posibilidad en la generación de los satisfactores de esos derechos. A esto me refiero cuando digo que me parece útil recordar que se puede distribuir lo que se produce. Insisto, los que no somos jóvenes, como la mayoría de los que están acá adentro, digo, la mayoría son jóvenes, los que no somos jóvenes, nos acordamos usos abusados de esta expresión tendientes a justificar políticas retrógradas. Está claro que mi intención no es recordar aquellas cosas. Y lo último, más obvio todavía, que hay cucharitas y cucharones para apropiarse de lo producido. El problema es que es importante darse cuenta o recordar o tener presente o hacer presente ante quienes corresponda que las cucharitas y los cucharones no son gracias divinas,
sino son resultados también de las interacciones que en la sociedad somos capaces de generar o de no generar. Respecto de los ingresos, dos cosas. Yo pensé que Luis iba a hablar más de salario, entonces no preparé nada del salario. Espero que Tomás nos diga algo en particular, pero solo recordar un par de cuestiones, ¿no? Y hace un rato en la presentación se hablaba de el esfuerzo en ciertas condiciones por al menos mantener la capacidad de compra del salario, ¿no? Mantener el salario real. Entonces podemos pensar que los ingresos, en este caso los del trabajo asalariado, sirvan o no, alcancen o no alcancen para lo elemental de la vida, que es una forma en que podemos acercarnos a la cuestión del salario. Otra cuestión es pensarnos al conjunto de los trabajadores como que por algún mecanismo mágico sumamos todos nuestros salarios y lo comparamos con algo. Esa comparación con algo, uno está acostumbrado a decir, es la torta de lo que producimos. Como decimos, no es todo lo que se produce, sino la producción neta o los bienes finales, los que se consumen o se invierten, para simplificar. Respecto de esa torta, ¿cuánto pesan los salarios? Y en Argentina, el general Perón dijo que era bueno el 50-50. Y entonces de ahí en adelante muchos han tomado esa expresión como una meta. Y algunos han distorsionado la información cuantitativa para hacer que esa meta en determinado momento se haya alcanzado. ¿Sí? En realidad no existe en Argentina una serie homogénea en el tiempo. Hay algunos osados que a veces hemos hecho ejercicios numéricos que muestran que estuvimos cerca del 50% allá por el comienzo de los 50 o allá por el comienzo de los 70 y no nos terminamos de poner de acuerdo si efectivamente se pasó el 50% o no se pasó el 50%. Pero la discusión me parece que no es esa. Yo para chicanear en algunas oportunidades he dicho, me parece útil tomar la referencia del 50-50. Ahora bien, si en países como Argentina, 3 de cada 4 integrantes del mercado de trabajo son asalariados, ¿por qué está bien el 50-50? Es sencilla la pregunta. La respuesta no es fácil. Y en el mundo uno no encuentra demasiados ejemplos que le ayuden a responderla. Pero por lo menos planteárnosla, creo que nos ayuda a discutir eso que por ahí dice participación salarial o distribución funcional, que es una cosa que ustedes seguramente saben, durante mucho tiempo en Argentina se dejó de tomarlo como tema. ¿Sí? Finalmente, la cuarta línea que está ahí dice, ojo, a veces en las discusiones nos enredamos y creemos que necesariamente ambas miradas, la de la participación de los salarios en la torta o la de la mejoría del salario real, tienen que ir siempre por el mismo lado. Y en realidad no es así, y es bueno que nos acordemos que no es así, porque puede ser que haya poca gente que participa en el mercado de trabajo como asalariado, y que de esa poca gente haya una situación particular por la que la capacidad de compra de ese conjunto sea, comillas, satisfactoria, pero comparado con la torta global, resulta que no estamos en una situación de mejoramiento, sino de retraso, porque del otro lado del mostrador el cucharón es más grande. Digo, no estamos acá para discutir estos temas, obviamente, pero lo traigo solamente porque son cuestiones que son cotidianas en la realidad y habitualmente no nos damos cuenta que son tan cotidianas y a veces las dejamos pasar de lado. La tercera cosa que yo propuse para llegar al
al punto que me interesaba más, es hablar de cosas que en este ámbito es bastante común, ¿no? Si vamos a hablar del INDEC, del truchaje de las estadísticas, ¿qué más podemos agregar? Pero yo acá puse tasa de actividad y tasa de empleo, tasa de desempleo. ¿Por qué lo planteé? No para que nos pongamos a discutir si coincidimos o no coincidimos en cuál es esa tasa famosa de la cual habla esa frase, sino para acercarnos con un ejemplo a este asunto de la interpretación de los datos que podemos tener al alcance de nuestra mano. Para este tipo de información no tenemos opción que utilizar la información producida por el Estado. Yo no sé ustedes, pero en la materia que hemos venido dictando en la carrera de Economía en la UBA, siempre hemos dicho a nuestros alumnos que las estadísticas económicas y sociales que debemos utilizar son las que son producidas por el Estado. Eso históricamente. No les cuento la dificultad de sostener este argumento en los últimos años, pero como concepto debe ser así. Entonces, dije, de todo esto seguramente estamos habituados, pero a lo mejor un pequeño ejemplo nos sirve. ¿Qué pasó? Hace 2 semanas salió el informe de prensa de la encuesta permanente de hogares que decía que la tasa de actividad había caído, 44,8 respecto de 46,5, que la tasa de empleo había caído 41,4 respecto de 43,1. Si miramos en el informe del segundo trimestre del 14 y en el segundo trimestre del 13, que es el momento en que aparecen datos absolutos, ¿sí? El dato es, ustedes fíjense que los activos prácticamente son lo mismo y que los ocupados prácticamente son lo mismo. Eso es lo que dice el informe. Yo no inventé nada. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando miramos el dato caída de la tasa de actividad y caída de la tasa de empleo, hay 2 fenómenos. En principio, en la caída de las tasas, por la de empleo hay destrucción de puestos de trabajo y por la de la tasa de actividad hay elementos que en los 90 llamábamos de desaliento a participar en la actividad económica. ¿Sí? Por cualquiera de las 2 vías, en los 90 reputeábamos. ¿Verdad? Entonces digo, bueno, pero eso se tiene que ver en los datos absolutos. Si no se ve, yo no entendía de qué pasaba. Lo que pasó es que había que hacer una cuenta distinta, de la cual les cuento quién es el asesino, por la cual, en rigor, los activos no pasaron de 11,843 a ese número, sino a 11,359. Y los activos también no se mantuvieron igual, sino que cayeron 500.000 personas aproximadamente. Sí, perdón. Cintia me insistió y yo no le di bolilla. Sí, todos los de arriba son porcentajes, los de abajo son miles de personas. El tema es que, indagando en este misterio, hubo periodistas que me llamaron para preguntarme qué opinaban. Decía, pero entonces tenemos que decir que cayó... No, le digo, fíjate, hay algo raro. Vos movete con la baja de las tasas, que esa no te la puede discutir nadie porque está en el informe. Lo otro, déjame indagar mejor, porque dice que no cayó el empleo y dice que no cayeron los activos. Entonces, buscando, encontramos que en el 4º trimestre del 2013, el INDEC decidió, dice el informe, incorporar los resultados demográficos del censo del 2010. No me voy a meter en la parte técnica, pero los resultados prácticos
fueron que al cambiar la base de referencia para la aplicación de la encuesta permanente de hogares, que es eso, es una encuesta, la extrapolación al universo total da una cuantía mayor si es que yo le pongo un referente más grande. Y lo que se terminó pasando, que si uno mira el segundo trimestre de este año contra el segundo trimestre del año pasado, Luis Beccaria dijo, la población argentina está creciendo más o menos al 1% anual, que es por lo menos hace 2 décadas, ¿es así, Cintia? Más o menos hace 2 décadas, que la población argentina viene creciendo en torno al 1%. Hace rato que empezó a bajar y está más o menos ahí. Pero si ustedes miran el valor de la población del segundo trimestre del 14 contra el segundo trimestre del 2013, chocolate por la noticia, creció la población 4%, no 1%. Como la población ficticiamente creció el 4%, una baja de tasa se refleja en una no caída ni de los activos ni del empleo. ¿Se entendió todo este lío que hice? Bueno, esto lo traje solamente como un ejemplo. Uno tiene que perder muchísimo más tiempo para ocuparse de estas cosas que para reflexionar lo que estas cosas nos dicen. Pero no podemos evitar hacer estas cosas. Acá ¿qué nos encontramos? Los asalariados discriminados entre protegidos y precarios aproximadamente en los 90, en realidad es 93-2002, y aproximadamente en los 2000, 2003. Si ustedes miran acá abajo, el crecimiento neto del empleo asalariado fue insignificante en los 90, 4%, y 37% el crecimiento de este periodo del total de los asalariados. Discriminados de manera muy distinta, en los 90 cae el empleo protegido y el saldo positivo es porque crece el empleo precario, mientras que el importante, casi 10 veces el aumento del empleo asalariado en los 2000, se explica casi totalmente por el empleo protegido. Es un mundo de distancia, ¿sí? Y las caídas más fuertes se dan en los sectores productores de bienes, en industria y en construcción, y pasan otras cosas interesantes, pero que no tengo tiempo de detenerme. Lo que quiero yo es contrastar esa bonanza de los 2000, de las cuales cuando uno encuentra un interlocutor que mira con buenos ojos los resultados de la década actual, habla adrede de toda la década. Y en materia sociolaboral no podemos hablar de toda la década. Luis lo ilustró con sus ejemplos al principio. Yo tomé 3 periodos. El de 2003-2007, 2007-2010, 2010-2013. En este periodo, en el primero, crece 24% el empleo asalariado. Pero en el segundo periodo, en el acumulado del periodo, 6%. Y en el tercer periodo, 4%. En trienios. ¿Sí? Esta dinámica de acá no volvió más. Incluso lo que pasaba en las 2 ramas de actividad, ustedes perdonen, pero a mí me indigna cuando todavía me siguen hablando del modelo industrial, ¿no? Y vuelvo a pedir perdón por una autorreferencia. Hace un par de años el Ministerio de Industria sacó un documento diciendo de que en el periodo kirchnerista el empleo industrial había incrementado en 1,3 millones de asalariados o de miembros, no importa. En realidad ese era el stock acumulado al final. Si esa afirmación hubiera sido cierta, era que en el 2003 había 0 asalariados industriales. En realidad la cifra era la mitad, yo saqué una nota, la nota se divulgó, qué sé yo, el ministerio ni se mosqueó. Y nos siguen hablando del modelo industrial. Que sí existió, medido por el empleo, fue en este periodo.
Fíjense lo que pasó después. En 3 años 1,6, en 3 años 2,1, con una particularidad. Fíjense que en este último periodo, en la industria, cae el empleo protegido y crece el empleo precario. Son datos del INDEC, no son datos míos. ¿Está bien? Entonces, me parece que esto da para mirar más en detalle, uno puede hacer la desagregación de qué pasó con el empleo público. Hay gente que con intenciones aviesas ha insistido que solo ha crecido el empleo público. El empleo público creció mucho, pero no es cierto que creció solo el empleo público. Es cierto que el empleo privado, es decir, el empleo no público, se estancó. Y de lo que creció en los últimos años fue básicamente el empleo total, según la encuesta permanente de hogares. De todas maneras, no sabemos demasiado bien sobre el universo total, porque para esto, para saber qué pasa con el empleo estatal, realmente hacen falta mucha más información que la que puede ser utilizada por la encuesta permanente de hogares, y este es un secreto guardado por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales muy celosamente, y no de ahora, desde siempre. Se dice que es una prenda de negociación política, ocultar cuál es la cuantía de la plantilla del empleo estatal. Muchos de ustedes deben tener bastante proximidad con estos temas que yo estoy hablando y seguramente deben tener mejor información que la que yo puedo tener, que es bastante escasa. Pero es, insisto, necesario mucha más información que esto. Es cierto que el empleo privado no ha crecido en los últimos tiempos, es cierto que el empleo público ha cobrado un dinamismo que no tenía en las primeras épocas. Acá solo para mirar administración pública y defensa. En el periodo primero de estos 3 que yo estoy mirando, el crecimiento del empleo asalariado estatal, 9%, dista mucho del promedio del 24%. Espere que me pierdo. En el segundo periodo, cuando el conjunto crece el 6%, el empleo estatal crece el 21%. Y en el tercer periodo, que todo crece un 4%, el empleo estatal crece un 10%. Digamos, algo nos está diciendo, y es bueno que podamos en algún momento, objetivamente no se puede pensar, pero en algún momento nos acerquemos lo más que podamos a una discusión útil sobre el tema general del empleo y en particular sobre la relación entre el empleo estatal y no estatal en todo lo que esto signifique. Bueno, y antes que me saquen el micrófono, ahí también puse 3 frases. A mí me parece que la conexión entre algunas de las cosas iniciales, ¿no? El empleo no es no se crea empleo mágicamente. El empleo requiere, en el capitalismo, y yo no sé cómo será el no capitalismo, hubo intentos de algo distinto que, como alguna vez dije, compartí las esperanzas de una alternativa al capitalismo y ahora estoy compartiendo las frustraciones. Pero en el capitalismo y en cualquier sociedad es imprescindible concebir que la distinción entre consumo e inversión no es arbitraria y que el planteo que hacía Beccaria hace un rato respecto de la necesidad de mejorar la tasa de inversión, alguien la puede maltratar gratuitamente a esa afirmación diciendo, vos en realidad, ¿qué querés? Y lo importante, como nos han venido diciendo durante 10 años, lo importante es el consumo. Y es mentira. El consumo es importante cuando se generan las condiciones para que podamos consumir. Si no, lo que tenemos es problemas.
y no respuestas. ¿Mm? A estas cosas me daban vuelta en la cabeza cuando puse la frase: necesitamos reconocer los problemas y participar activamente en la búsqueda de soluciones. Y finalmente, lo de las mentiras, que para quienes me conocen saben que yo no puedo empezar, promediar o terminar algo sin mostrar mi bilis contra la decisión oficial del gobierno, porque no era Moreno, ni es Axel, ¿sí? Axel pudo haber sido un excelente alumno nuestro, pero era un crítico acérrimo del INDEC hasta octubre del 2011, cuando bajó de la página el cálculo alternativo de la página del centro, en el que él expresaba sus puntos de vista con sus colegas, varios de ellos también alumnos nuestros. Algunos están como embajadores en el exterior. Pero nos dijeron que corregían las cifras y nos volvieron a mentir. En enero nos volvieron a mentir. Era la breve etapa de congraciarse con el mundo. Porque esa etapa no se entiende si no se entiende con el negociado con Repsol y el arreglo desconocido hasta ahora con el Club de París y el arreglo poco difundido por la prensa con el CIADI. Era toda la etapa de romance. Etapa de romance que, como dijo la presidenta, se terminó el día que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo: a mí que me miran, yo no tengo nada que ver con esto. Y la presidenta dijo: yo sabía. Lo que uno no entiende es que sí sabía por qué Cornos no se hizo nada antes. ¿Por qué Cuernos no se hizo nada de toda la pantomima que se está haciendo en este momento sobre los fondos buitres hasta entonces? Salvo decir irresponsablemente, mientras estaba en juicio, que no se iba a pagar un peso. Salvo eso, que queda muy bien. Incluso hoy, convengamos, incluso hoy, hay mucha gente que siente que está obligada a decir cosas feas de los buitres. Pero nada más que porque está obligada. Conclusión, creo que nos mienten a rajatablas y me parece que esa mentira requeriría de las fuerzas políticas, además de la acción de los sectores sociales, un comportamiento que sea más explícitamente en contrario. Por ejemplo, cuando nos quieren vender a Serrín por par rayado con esta ley de la deuda y esta ley llamada de abastecimiento, que probablemente discrepemos en la apreciación que tengamos sobre ambas, pero en mi opinión personal, con todo lo que ha venido pasando en este decenio, plegarse a ese tipo de posturas no es nada más que aceptar todas las mentiras de las que fuimos objeto en este tiempo. Gracias y perdón por el tiempo.